Buenas tardes, hermanos. Continuamos con el Salmo 75, a la luz de los salmos. Y estamos otra vez con el salmista Asaf. Así que toma tu Biblia, toma tu lápiz, toma tu cuaderno y ve conmigo. Hoy tenemos algunas citas que compartir. De hecho, son varias citas, pero es muy importante la clase de hoy en día. Miremos y continuamos otra vez con Asaf. Asaf fue considerado el músico profeta musical. Le ponía arreglos a la profecía, a los salmos. Y en la frase que dice sobre no destruyas, que está en el encabezado del capítulo 75, podría tratarse del estilo o del tono musical. La indicación al músico principal, que también viene en el encabezado, podría tratarse de Emán, uno de los cantores de crónicas, y también podría tratarse, algunos comentaristas dicen que es al Señor mismo que nos está dirigiendo este salmo a nosotros. Pero vayamos ahí entrando en materia, y el versículo 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Y en el original, cuando una palabra se enfatiza, cuando una palabra las mencionan dos veces, es dando un énfasis a la importancia de esa palabra. La palabra aquí que se remarca dos veces es gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Y la palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo ahí indicándonos y enseñándonos y motivándonos, exhortándonos a que hagamos oraciones también por esto. Y dad gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Y sea como sea, los hijos de Dios debemos de estar agradecidos eternamente con el Señor por aquella salvación que ya nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora tú te pregunto, ¿estás agradecido con Dios eternamente o parcialmente nada más? Deberíamos estarlo eternamente. De hecho, las múltiples y abundantes riquezas de su gracia no se han terminado hasta hoy. Están ahí. El motivo de dar gracias es aquí en el primer versículo, es por su nombre. Y es que aquí dice la Biblia, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Y cómo no va a estar cercano el nombre de Dios? Eso significaba que Dios mismo estaba presente en ese pueblo. Es como hoy en día, nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Él está presente. He aquí yo estoy con ustedes todos los días, dijo el Señor Jesús. El versículo 2 dice, el tiempo que señalare yo juzgaré rectamente. Y es que el tiempo del Señor es perfecto. El tiempo del Señor es el que Él ha indicado, no el que nosotros hayamos dicho. Si regresas al versículo 1, también dice, los hombres cuentan tu maravilla. Y esto de contar su maravilla, en el Salmo 96, del 2 y 3, dice cantad, dice bendecid, y dice anunciad y proclamad. ¿Qué cosa vamos a anunciar y proclamar y bendecir? La salvación que Dios ha provisto al hombre. Y esa salvación se encuentra solo en la persona de Cristo Jesús. Ahora te diré, ¿somos obedientes a este llamado? Pues muchas veces no lo somos. Y obediencia retardada es igual a desobediencia. Dios espera nuestra obediencia que sea obediencia rápida, obediencia inmediata. El llamado de este salmo: anunciad la salvación, proclamad entre las naciones su gloria, dice el Salmo 96:3. Nosotros somos los indicados como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, en anunciar aquella salvación. Y ya sabemos quién es esa salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios, el que Dios proveyó para esa salvación. Y el versículo 2 dice, el tiempo que señalare yo juzgaré rectamente, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas, dice el versículo 3. Las primeras palabras del verso 1 es a un pueblo dirigida a Dios, en el verso 1 del 75. Pero el verso 2 en adelante vemos al Dios mismo hablando a su pueblo, hablándonos a nosotros. El Señor es el que señala el momento exacto para juzgar. No somos nosotros. Aunque nosotros decíamos que la justicia de Dios ya venga pronto, ya esperamos esa justicia, miramos que Dios es el que ha determinado el tiempo. Y cómo no, si Él es el Dios, Él es el dueño. Miremos la vida de Abraham. Abraham en Génesis 18:25 lo comprendió perfectamente. Claramente dice Abraham, tú eres el juez de toda la tierra. Y no solamente es el juez, miramos también más adelante que Dios mismo ha dicho que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y es que en el tiempo que Dios señala es el tiempo de Él. Como creyentes tenemos que esperar paciente y humildemente ese tiempo.
Sí, sé que es tardado, pero ese tiempo llegará. Aunque los hombres vayan contra la voluntad de Dios, es Dios que nos tiene aún misericordia, y en base a su misericordia Él nos sostiene, Él sostiene las columnas de la tierra. Ve conmigo ahí a Malaquías 3:6, y hay algunas palabras que a lo mejor no pueda decir, pero vamos a procurar decirlas. Malaquías está ahí ubicado un libro antes del Nuevo Testamento, y dice el 3, Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No hemos sido consumidos, ¿por qué? Porque Dios no cambia, Él es inmutable. Él ha hecho un pacto con el hombre, Él ha hecho un pacto con Él mismo. Y por su nombre de Él, porque es santo y porque es alguien que no cambia, Él aún nos tiene misericordia. También hemos visto en Lamentaciones, dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Ve conmigo al versículo 4 y 5. Dije a los insensatos, no os enfatuéis, y a los impíos no os enorgullezcáis. El 5, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y es que en el mundo, y no solamente en nuestra actualidad, sino que en toda la historia de la vida, han habido personas insensatas, han habido personas impíos. De hecho, hoy en nuestra actualidad hemos visto más impiedad como ningún otro siglo. Estamos en un tiempo, en una época donde la ciencia se ha disparado, la tecnología se ha disparado, pero también ha incrementado la maldad del hombre. La palabra insensato significa orgullosos y la palabra impío significa malvados. Y aquí el Señor le dice a los impíos, ya no enfatuéis más. La palabra enfatuéis, ya no te orgullezcas más de lo que eres, no te creas tan importante. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y impío, a los impíos le dice, no os enorgullezcáis, no te llenes de orgullo. Y estamos viviendo un mundo, una época donde este tipo de persona, uno mismo, es uno ególatra. Uno mismo se siente tan importante que piensa uno a veces quitar del trono a Dios, del trono de nuestro corazón para nosotros mismos sentarnos en nuestro trono. Y es Dios que le hemos dado lugar a través de su Espíritu Santo que reina en nuestra vida. Pero muchas veces queremos quitar a Dios de ese lado para ser nosotros mismos. Y miremos también aquí muchas cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios, la sabiduría encarnada, nos dio una lección acerca de esto, dándonos una clase y una lección de humildad y de mansedumbre. Ve conmigo allá a Mateo 20. Mateo 20. El versículo 25 al 27. Dice así. Entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Entiendes eso? Si tú quieres ser grande, te tienes que hacer el último, el más bajo, el ser el servidor. Y el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Eso no cabe hoy en día. Todos queremos ser el primero, todos queremos tener el mejor lugar de importancia. Pero mira la lección que el Señor Jesús nos da. Lee ahí en Mateo 20:28, ahí enseguidita de lo que hemos leído. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora tú ves la condición de Dios, siendo el Rey, siendo el unigénito Hijo de Dios, siendo el Señor de señores y Rey de reyes. Él tuvo que darnos este ejemplo de humildad y de mansedumbre, haciéndose siervo. Y ahí dice por qué, por el rescate de muchos, dando su vida. Esto es grande, o sea, la salvación que proviene de Cristo no la podemos encontrar en nadie más. Dice el versículo 6, no esperéis, el versículo 6, porque ni del oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. ¿Qué quiere decir esto?
No esperemos que la gente nos elogie. No esperemos que vengan elogios de diferentes partes de las personas. No dejemos esto. Hay una recompensa, hay un galardón que sí vale la pena. Y ese es el galardón que viene de parte de Dios. Mira el versículo 7, dice: mas Dios el juez a este humilla y a aquel enaltece. Y otra vez te cito ahí al Señor Jesús. Vayamos a Mateo 6:1. Y esto es importante mirarlo a la luz de las Escrituras. En Mateo 6:1 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. El Señor aquí le llama recompensas. Pero fíjate que dice: guardaos de hacer vuestra justicia. Y esta palabra justicia se traduce a buenas obras. No porque hagas buenas obras mereces que la gente te aplauda. Es más, muchas personas hacen buenas obras, pero no es para ganarse nada. No es para obtener los aplausos o los elogios de la gente. No, eso no debe de ser así. Los elogios que realmente vienen y son buenos son los de Dios. Fíjate que dice el versículo 1 del capítulo 6 de Mateo: de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que esté en los cielos. No hacemos nada para ganarnos nada. Hacemos algo porque ya Dios nos ha dado la salvación. Ya en base a la salvación, ahora nosotros tenemos algo que ofrecer, algo que dar. Y no esperemos que la gente nos aplauda. Y es lo que dice el versículo 6: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Nada más viene de Dios. El versículo 7 del 75 de Salmos: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. En otras palabras, a Dios es el único que puede hacer esto. No hay nadie más, pero no tenemos un Dios arbitrario, no tenemos un Dios caprichoso que hace las cosas como quiere. No, porque Él juzga con justicia. Ve conmigo ahí a 1 Samuel 2:7 y miremos un poco del atributo de Dios. En 1 Samuel 2:7 dice lo siguiente: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Así que nunca digas que la pobreza no es parte de un cristiano. Si es así, es porque Dios en su soberanía así lo ha decidido. Y ve a Daniel ahí, Daniel 2:21, ahí en los profetas menores, Daniel 2:21, dice lo siguiente. Hablando de Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y es que eso es parte de la soberanía de Dios. Ahora, ¿qué cosa es ser soberano? ¿Qué cosa es un Dios soberano o alguien soberano? En otras palabras, Él tiene el poder y la autoridad sobre todo. Sí, sobre todo. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, como quiere y con el quien quiere. Eso es soberano. Nadie lo gobierna, nadie lo manda. Él es el dueño de todas las cosas. Él tiene todo el poder y Él tiene toda la autoridad. Mira cómo se revela Dios en Job 41:11. Job 41:11, hace unos meses lo pasamos. Y dice así: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y mira lo que dice Dios mismo: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y ese es ser alguien soberano. Vayamos ahí también al Salmo 75:8, ahí donde estamos, no te pierdas. Dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y el cáliz es una metáfora que el escritor está usando para referirse a un recipiente. Muchos dicen que es una copa, pero esa copa está llena, dice ahí, de vino fermentado y de mistura. Bueno, lo que aquí quiere decir es un vino que emborracha, pero además contiene especies como para hacer más pesado o más peor este vino.
Y una de las cosas es que se puede traducir esto, es de que Dios está preparado con esa copa, y esa copa es llamada también la copa de la ira de Dios. Fíjate, vayamos ahí a Apocalipsis 14, 9 y 10. Hay palabras que vamos aprendiendo juntos. Apocalipsis 14, versículo 9 y versículo 10, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nota lo que dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el Salmo nos está diciendo que los que son orgullosos, los que son enaltecidos, los que son vanidosos, los que son impíos, pasarán por este vino o esta copa que Dios ha preparado para ellos. No los ha preparado exactamente para ellos. Ellos mismos han buscado beber este vino. Fíjate, vayamos también ahí a Apocalipsis 16, 19. Y te invito ahí a que me sigas. Y igual como te he dicho en otros videos, si estoy mal, corrígeme, y yo también quiero aprender de ustedes. Dice el 16:19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esto es parte de la Escritura. Y es que si hay alguien que ha experimentado el cáliz, la copa de la ira de Dios, ¿sabes quién fue? Jesucristo. Él experimentó en carne propia el cáliz, la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Mira lo que dice en Lucas 22, 41. Ve conmigo ahí a Lucas 22, del 41 al 43. Y esto ya relata cuando Cristo ya está crucificado. Lucas 22, 41 al 43. Esto todavía aquí es cuando Jesús ora en el monte Getsemaní. Apenas va a ser aprendido. Pero dice aquí: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fue tanta su pesar que iba el Señor Jesucristo a cargar por culpa de nosotros. El lugar que nosotros merecíamos, Él lo estaba tomando. Él no conoció pecado, mas sin embargo dice la Biblia que Dios le hizo pecado para que cayera toda la ira de Dios en la persona de Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos obtener esa salvación tan grande, ese perdón tan grande. Fíjate que dice el 44, y estando en agonía, a uno lo crucificaban. Él ya sentía esa agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si hay alguien que experimentó esta ira de Dios, fue el Señor Jesucristo. Y si tú leíste el versículo 8, dice: hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y Jesús experimentó esto. Ve a Marcos 15, 33 y 34. Ahí atrásito de Lucas. Marcos 15, 33 y 34. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y fíjate qué pasó ahí. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor bebió toda la copa de la ira de Dios. Él sabe lo que es la ira de Dios. Ve conmigo ahí a Juan 19, 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso quiere decir que él bebió toda la copa de la ira de Dios. Consumado es. En el griego se pronunciaba tetelestai, totalmente pagado. Dios mismo se había sentido satisfecho con el único sacrificio perfecto que es en Cristo Jesús. El versículo 9 del 75 de Salmos dice: pero yo siempre anunciaré y cantaré tu alabanza al Dios de Jacob. Y aquí hay un contraste. Mientras los malvados o los insensatos se estaban alegrando por lo que hacían, el salmista dice aquí ahora: pero yo siempre anunciaré y cantaré la alabanza al Dios Altísimo. Lo estamos haciendo tú y yo. Estamos siempre anunciando el nombre del Señor, poniéndolo en alto. Estamos cantando su alabanza. Y esto de cantar su alabanza también se puede traducir en hablarle a otros de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de las maravillas que Dios ha hecho, de aquel ser que tomó nuestro lugar. Cantar también significa proclamar las verdades de Dios. El versículo 10 y terminamos: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será enaltecido. En ese día, en ese momento, que el Señor esté quebrando todo el poderío del hombre, su orgullo, su vanidad, su poder, no es nada comparado con el dueño de todas las cosas. Es el Señor que quebrará el poderío de los pecadores, dice aquí, pero el poder del justo será exaltado. En la justicia de Dios, Él quebrantará el poder de los impíos, de los pecadores, pero en la justicia de Dios también aumentará el poder del justo. Y es que Proverbios 4:18, ve conmigo ahí en Proverbios 4:18 y terminamos ya. Y gracias, hermano, por acompañarme. Ya son 22, 23 minutos. Dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que esperamos en Dios, que un día seamos a la semejanza de Cristo Jesús. Tenemos este andar, este camino que llevamos caminando ya los que somos cristianos, y los que no son, pues los invitamos en el amor de Cristo a que se unan a nosotros, para que vengan a formar parte y ser esa luz que al final seremos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido A la Luz de los Salmos, capítulo 75. Gracias a cada hermano que me comenta, que me está apoyando, mirándolo, compartiéndolos. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Un saludo ahí para mi familia y para mi gente que está allá en México, y a los hermanos que me están siguiendo aquí dentro de Estados Unidos. Dios te bendiga, gracias. Hasta la próxima.